Buenas noches, hermanos, que el Señor bendiga a todos. Vamos a tener una palabra de oración para entregar este momento a nuestro Señor, como lo hemos hecho con todo el culto. Señor Dios nuestro, bendecimos, glorificamos, exaltamos y santificamos tu santo y bendito nombre. Te entregamos este momento de adoración en esta noche, esperando que tú te sientas complacido. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos de nuevo. Gracias porque podemos hacerlo sin ningún tipo de obstáculo por parte de hombre alguno, porque podemos hacerlo en libertad. Y esperamos, Señor, que todo esto que hemos preparado para ti sea de tu agrado, tú te sientas complacido. Padre, ahora en este momento de la enseñanza pedimos tu bendición como solemos hacerlo. Que sea tu Santo Espíritu que se apodere de todo mi ser, de toda mi mente, de todo mi labio, para que este mensaje pueda ser expuesto claramente, apegado a tu santa palabra, y que tu Santo Espíritu sea quien lo ministre a cada persona aquí presente y a cada persona que lo escuche, que sea de edificación, que sea de salvación para aquellas personas que todavía no la tienen, y que sea conforme a tu santa voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Esta enseñanza va a empezar hablando acerca de las funciones de los ángeles de Dios. Por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, vemos la historia donde el ángel Gabriel se le aparece a María y anuncia que concebirá en su vientre un hijo, y le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo 6, se nos relata aquella ocasión en que mientras Pedro estaba preso, durmiendo, un ángel del Señor se le presenta y, sin ser detectado por los vigilantes, lo libera de la cárcel. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones para ser devorado por no haber acatado las decisiones, las órdenes del rey Darío, dice ese libro en su capítulo 6, versículo 22, que ninguno de esos leones le hizo daño, porque un ángel del Señor le cerró la boca. Fue un ángel del Señor quien le anunció a los pastores acerca del nacimiento de Jesús. Y dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 13, lo siguiente: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y el día que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, Mateo 28, 2 nos relata que fue un ángel del Señor quien rodó la piedra en el sepulcro y le anunció a las mujeres que Jesús había resucitado, un evento fundamental en nuestra fe cristiana. Y con estos relatos quiero llamar la atención acerca de la participación que han tenido estos ángeles en los eventos más trascendentales de la historia de la humanidad. Sin embargo, por una distorsión, por una incorrecta interpretación de su participación en la historia de la humanidad, a estos seres se le ha querido dar una mayor relevancia, una mayor importancia que la que realmente deberían de tener. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esa tierra, Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Ciertamente que lo fue, porque si nosotros analizamos la escala de jerarquía dentro de la creación de Dios, Dios mandó a que todos los seres vivientes que se muevan sobre la faz de la tierra sean sojuzgados por el hombre. Pero nosotros, los hombres, al no tener todas esas cualidades que tienen esos seres angelicales, ciertamente que somos inferiores a ellos. Y brevemente veamos cuáles son sus cualidades.
Cuando Dios creó a los ángeles, le dio una naturaleza espiritual. Su inteligencia, su sabiduría, sus conocimientos son inigualables. Ellos tienen una capacidad, tienen un poder que superan a cualquier hombre. Es decir, tienen una serie de cualidades que no pueden ser alcanzadas por ni siquiera el más avanzado de los seres humanos. Ellos fueron creados primero que nosotros. Ellos son inmortales. Ellos no tienen las limitaciones físicas que nosotros tenemos. Son poderosos. No tienen ningún tipo de dolencias. Y el propósito principal de su creación es estar al servicio de Dios. Y ellos ministran a todos aquellos que somos herederos de la salvación. Ellos protegen a las personas. Y como vimos al principio, también ellos hacen la función de mensajeros. En fin, de manera directa, ellos ejecutan la voluntad de Dios. Ellos tienen una gran importancia dentro del plan divino de Dios. Y dado que son seres espirituales, ellos no se casan, tampoco pueden procrear. Y aunque ellos tienen cuerpo, no tienen sangre, no son de carne. En varios pasajes de la Biblia nos muestra que ellos tienen alas. Pero aún sin tenerla, ellos son sumamente veloces. Tanto así que pueden alcanzar la velocidad del rayo. Ellos pueden llegar a cualquier lugar. Su apariencia puede ser de aspecto brillante, fulgurante, resplandeciente. Pero también pueden parecerse a cualquier persona común, a cualquier persona tal como cada uno de nosotros. Recordemos lo que nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 2, en la cual se nos advierte que tengamos en consideración a los extranjeros, puesto que podríamos estar hospedando ángeles sin saberlo. La Biblia no menciona la cantidad de ángeles que existen, pero en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 10, dice que en su visión, refiriéndose al anciano de días, él vio que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y esto nos hace considerar que estos seres son millones de millones. En Lucas, capítulo 15, versículo 10, nos dice que ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se salva. Y esto es un indicativo en el cual nosotros podemos afirmar que estos seres también tienen emociones. Y así como un ejército bien formado, los ángeles tienen rango. Lo de mayor rango son los arcángeles. También están los querubines. Y ellos son considerados guardianes de la gloria de Dios. Pero también tenemos los serafines, que son veloces custodios, que rodean y adornan el trono de Dios. En fin, estos seres celestiales son extraordinarios, tienen responsabilidades. Supervisan tronos, principados, potestades, dominio. Ellos hacen todo aquello que les sea asignado. Por tanto, ellos tienen muchas funciones dentro del plan divino de Dios. En la religión judía, estos seres gozan de una enorme devoción. Y esto es así porque los judíos consideran que ellos tuvieron una participación preponderante en la entrega de la ley a Moisés, y eso lo hacía seres merecedores de toda veneración. La mayoría de los judíos creían que los ángeles eran tan importantes que ellos llegaron a creer que Dios constantemente se reunía con ellos y que Dios no hacía nada sin previamente consultarlo con ellos. E incluso la expresión que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos el hombre a nuestra semejanza, ellos entienden que se refería a que Dios estaba reunido con un grupo de ellos. Ellos también creían que debido a su cantidad, debido a que son tan numerosos, cada niño traía consigo un ángel guardián. Muchos judíos respetaban tanto a los ángeles
que casi podemos afirmar que ellos lo adoraban. Y lamentablemente esa adoración, esa veneración sigue siendo mantenida en la vida actual por muchas religiones. Religiones que se autodenominan cristianas, pero que tienen a estos ángeles como si fueran otros dioses. Como por ejemplo la religión católica, la religión ortodoxa, la iglesia luterana y muchas otras más. Por ejemplo, ellos consideran que el arcángel San Gabriel, que es conocido por anunciarle a María que iba a concebir un hijo en su vientre, como vimos al principio, era un santo a quien tenía el poder de otorgarle descendencia a las personas. Por tanto, muchas parejas cuando querían tener descendencia clamaban, cuando quieren tener descendencia todavía, claman a estos seres para que lo escuchen, para que se la dé. Y entonces, luego que Dios le da la descendencia, ellos cogen la criatura y le ponen el nombre de Gabriel o Gabriela en honor a ese santo, como si fuera él que le hubiese dado ese regalo. También ese arcángel es considerado como el líder de los ejércitos celestiales, y en el caso de nuestro país, ese es precisamente el santo del ejército dominicano. Incluso en el Islam, ellos tienen a Gabriel como el ángel que le reveló el Corán al profeta Mahoma. Otro que es fruto de adoración y de veneración es San Rafael Arcángel, un ángel que solamente aparece en la Biblia católica, y se dice que fue quien guió y curó a Tobías y a toda su familia. Y no mencionemos a aquellos santos, aquellas santas que también se adoran por parte de esas iglesias, y con esto distorsionando la palabra de Dios y con esto confundiendo a toda la humanidad. Y tenemos el caso bien conocido como la Virgen María. También está el padre putativo de Jesús, que lo considera San José. Tienen a San Judas Tadeo, San Francisco de Asís, Santa Teresita y unos 10,000 santos más. Y ese número sigue creciendo cada día, porque cada día, cada año están incluyendo nuevos nombres, están incluyendo nuevas personas. Y todo esto sencillamente para no darle el honor y la gloria a quien verdaderamente la tiene. Y ese es a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta situación ha ocurrido todo el tiempo, porque también en la iglesia primitiva se estaba desarrollando una tendencia similar. Tanto así que el apóstol Pablo, en 2 de Colosenses 2:18 y en Gálatas 1:8, él le hace las advertencias del lugar para que no se caiga en ese gravísimo error. Porque eso sucedía en aquel entonces, sucede actualmente y lamentablemente va a seguir sucediendo. Y es por esto, hermanos, que debemos estar alerta. Y es por esto que nosotros con más diligencia atendamos estas cosas. No sea que nos deslicemos, como nos dice el capítulo 2 de este libro de Hebreo. Y es por eso que en este libro de Hebreo se nos enfatiza una y otra vez, se nos enfatiza reiteradamente que la única razón de nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 1, donde vamos a basar nuestra enseñanza de esta noche. Vamos a ver ahí los versículos del 4 hasta el 14, hasta el final, pero para que entremos en el contexto, vamos a leer el capítulo completo. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórnale todos los santos de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Como el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Señor, bendiga su santa y bendita palabra. En la enseñanza pasada, nosotros veíamos que Jesucristo era mejor que los profetas, que Jesucristo era mejor que cualquier sacerdote porque su sacrificio fue perfecto. Pero también Jesucristo era el mejor mediador, es el mejor mediador. Y es por esto que el autor de este libro de los Hebreos nos enfatiza una vez más que Jesucristo también es superior a todos los ángeles y también a todas las huestes celestiales. Es cierto que, como nos dice en el capítulo 2 del libro de Hebreos, en el versículo 9, que nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, temporalmente llegó a ser menor que los ángeles, pero a causa de su fidelidad, a causa de su obediencia, a causa de su obra maravillosa que hizo en esta tierra, Él se volvió a exaltar por encima de los ángeles. Él volvió a alcanzar ese estatus que Él tenía antes, un estatus que había tenido desde antes de la eternidad. Jesucristo siempre fue superior a los ángeles y Él lo sigue siendo. Pero para que no tengamos un ápice de duda, el autor de Hebreos nos presenta aquí, en esta porción que acabamos de leer, 7 convincentes razones que nos demuestran su supremacía. Y la primera la encontramos en el versículo 4. Y nos dice que es por heredar más excelente nombre que ellos. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Hecho tanto superior a los ángeles. Así empieza este versículo. Pero vale señalar que aquí la palabra hecho no significa en modo alguno que nuestro Señor Jesucristo fue creado. La palabra hebrea usada aquí es ginomai, que se traduce, que significa llegar a ser. Jesucristo siempre existió, pero después que Él vino a esa tierra, Él se hizo, sí, ciertamente un poco menor que los ángeles, pero Él llegó a ser mejor que ellos, porque Él heredó un más excelente nombre que ellos. Y como vemos en esa porción de las Escrituras, alcanzó el nombre de ser el Hijo de Dios. En las Sagradas Escrituras, nosotros no vemos un solo lugar donde Dios llamó nunca jamás hijo
a ninguno de los ángeles. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 2, se menciona a los ángeles como hijos de Dios, pero lo hace como un conglomerado. Son hijos de Dios porque Dios fue quien lo creó y en alguna manera ellos lo reflejan a Él, pero en forma individual, pero en forma específica. No hay un solo ángel que tenga ese calificativo. Pero además, a ninguno de ellos Dios le ha dicho: yo te he engendrado hoy. Cuando una persona fabrica, construye algo, lo hace de un material diferente a sí mismo. Es decir, cuando un escultor hace una estatua, una escultura, o fabrica cualquier cosa, no lo hace de carne y hueso, lo hace de algún material, de yeso, de bronce, de madera, de metal. Sin embargo, cuando lo que resulta es del mismo material de aquel que lo hace, eso se llama engendrar. Por ejemplo, un padre y una madre engendran un hijo o una hija. Por tanto, con esta palabra engendrado, lo que nos está diciendo es que son iguales, que son hechos de la misma sustancia, que ambos tienen la misma esencia. Pero no perdamos de vista tampoco la palabra hoy, porque cuando dice yo te he engendrado hoy, significa que Jesucristo se hizo hijo en ese momento. Porque anteriormente, desde la eternidad, Dios y Jesucristo estaban unidos en el cielo, porque Dios y Jesucristo uno es. Y lo que nos está enfatizando aquí es que su vida como hijo fue cuando Él llega a este mundo. Yo te he engendrado hoy. Jesucristo adquiere el título de hijo cuando una parte de Dios se hace hombre. Cuando esa parte de Dios viene a esta tierra, decir que Dios es el Padre y que Jesús es el Hijo, es una forma para que nuestra mente finita, para que nuestra mente limitada pueda comprender lo que significa la primera y la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo siempre fue, Él siempre es y Él siempre será. Y el apóstol Juan estaba muy consciente de eso, y por eso en su libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado ahí, siempre ha estado desde el principio. Sin embargo, Jesucristo no siempre fue hijo, sino que Él se hizo hijo a través de ese nacimiento virginal, cuando Él salió de la simiente de la mujer. Y es ahí donde Él adquiere esa categoría. Y luego de haber nacido, ese hijo tuvo que morir, pero también tuvo que resucitar. Y todo esto para darte la salvación a ti, a mí y a todo aquel que crea en Él. Todo creyente sabe perfectamente que para ser salvo, para ser hijo de Dios, se tiene que nacer 2 veces, tal como todos nosotros lo hicimos. Pero ¿saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos dio ese ejemplo? Él también lo hizo, Él nació 2 veces. El primero se hizo hombre a través de ese nacimiento virginal. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 1, en los versículos 3 y 4, que Él nació de nuevo. Él nació de nuevo cuando Él venció la muerte. Dice Romanos 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, Jesucristo alcanzó más excelente nombre que ellos, porque a causa de su fidelidad, a causa de su obediencia, a causa de esa obra maravillosa, Él se volvió a exaltar por encima de los ángeles, como lo había estado desde antes, como lo había estado desde siempre. Y lo que era suyo por derecho, Dios lo deja de lado y se humilla y se despoja de toda su gloria y se hace hijo. Y todo esto
para venir aquí a esta tierra a morir por nosotros y de esta manera salvarnos a ti, a mí y a todos los que creen en Él. Yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. Una expresión que el Padre nunca le dijo a ninguno de los ángeles. La segunda razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles es porque Él es el principal. Él es el primogénito en el mundo, como nos dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Tal como dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él es el primogénito de la creación. Y alguien dirá, y lo dirá con mucha razón: bueno, pero el primer hombre fue Adán, y ciertamente que lo fue. Pero a este primogénito a que se refiere aquí no tiene que ver con el orden de nacimiento, tiene que ver con su preeminencia. Sabemos que el rey David era el 8º hijo de Jesé. Sin embargo, Dios en el Salmo 89, 27 le da a David la categoría de primogénito. David fue el primogénito sobre los reyes de Israel. El caso de Efraín. Efraín era el segundo hijo de José. Sin embargo, en Jeremías 31, 9, queriendo resaltar su importancia, queriéndose resaltar el favor divino que había sobre él, también él alcanza la categoría de primogénito. Y Efraín era el primogénito de la tribu de Israel. De igual manera, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primogénito entre los muertos. Sin embargo, Lázaro y otros del Antiguo Testamento, que sabemos perfectamente, también resucitaron mucho antes que en él. Por tanto, esto no se refiere a tiempo. En este contexto, ser primogénito, más que el haber nacido primero, es una condición que le da derecho a gobernar, que le da derecho a tener autoridad. Y es por esto que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito, digno de todo honor y de toda gloria. Porque Él es el principal, porque a Él es que le corresponde toda la preeminencia. Sabemos que en la antigüedad, ser primogénito traía consigo una serie de beneficios. El primogénito tenía la prioridad de recibir la mayor parte de la herencia. También el primogénito gozaba del privilegio de tener el liderazgo de la familia, es decir, él era el líder de ese grupo familiar. Pero además, ser primogénito le correspondía una bendición especial. Recordemos el caso muy conocido de Jacob. Jacob, quien le usurpó esa posición, a quien le correspondía era Esaú. Y precisamente él lo hizo, lo que hizo para lograr esa bendición de su padre Isaac. Y cuando Colosenses 1:15 describe a Jesucristo como el primogénito de la creación, no significa en modo alguno que Él fue creado, sino lo que está reiterando una vez más, que Él tiene la supremacía sobre toda la creación, que Él es el mayor, que Él está por encima de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y como primogénito Él tiene que ser adorado por todo el mundo. Y Dios, hablando en ese versículo 26, también ordena: adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto nos lleva a una tercera razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Porque Dios manda su adoración. A nadie que no sea igual a Dios, Dios va a permitir que lo adoren. Por tanto, sería una grave ofensa contra Dios adorar a alguien o a algo que no sea el mismo Dios. Por lo tanto, si Dios dice, adórenle todos los santos de Dios, es porque ese Hijo es una representación exacta de Él mismo. Por lo cual, aun cuando Jesucristo se hizo hombre, aun cuando Él se humilló a sí mismo, aun cuando Él se hizo inferior a los ángeles por un poco de tiempo, los ángeles están para adorarlo.
Y es que los ángeles nunca han dejado de adorar a Jesucristo. Antes que Él viniera a esta tierra, los ángeles lo adoraban. Pero luego que Él se hizo hombre, también los ángeles lo seguían adorando. Y aún todos los días lo hacen, porque ellos reconocen su grandeza, reconocen su esencia, reconocen que Él es el mismo Dios. Y un día, como nos dice Apocalipsis 5, un día no solo los ángeles, no solo nosotros, sino todos los seres vivientes le van a mostrar su adoración, porque van a reconocer su majestad, van a reconocer su dominio, su grandeza, porque solo Él es digno y solo Él es Rey. La cuarta razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles es porque Él mismo fue quien lo creó. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Jesús es superior a los ángeles porque fue Él mismo que lo creó. Colosenses 1:16 lo reafirma cuando nos dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, todos ellos han sido creados por Él y para Él. Y esto nos enfatiza que si Él fue que lo creó, obviamente, todos les pertenecen a Él. Una quinta razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles es porque el mismo Dios lo llama Dios. Como ya acabamos de decir, uno de los pecados que Dios condena de la manera más enérgica es la idolatría. Recordemos lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6, refiriéndose a otros dioses. Cuando Dios ordena: no los adorará ni los servirá, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin embargo, si observamos detenidamente el versículo 8, nosotros vemos que nos dice: mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Siendo así, vale preguntarnos, ¿llamaría Dios llamaría a Dios a otro ser que no sea Dios? Preguntémonos, ¿a cuál de los ángeles Dios se refirió de esa manera? Y la respuesta es obvia: a ninguno. Y esto nos evidencia una vez más que Jesucristo es superior a los ángeles, porque el mismo Padre es quien lo llama Dios y Señor. Y eso sucedió mucho antes de Él venir a esta tierra. Si nosotros vamos al Salmo 45, que es un salmo mesiánico, decir que se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo, y vemos los versículos 6 y 7, Dios reconoce a Jesucristo como Dios y eterno para siempre. Y esto nos muestra que Jesucristo no solamente era un hombre, tampoco era un ángel como muchas religiones lo han querido presentar, tampoco Él era un profeta, tampoco era un semidios. Jesucristo es Dios mismo, es un Dios vivo, es un Dios eterno que merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda la gloria a Él. La sexta razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, porque ha existido siempre, tal como nos dice el versículo 10. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el Salmo 102, el Espíritu Santo nos revela que Cristo es superior a los ángeles porque Él ha existido siempre. Nuestro Señor Jesucristo estaba presente en el principio, cuando todo fue creado, como ya hemos dicho. Él estaba ahí cuando los ángeles fueron creados. Él estaba ahí.
Pero también Él estará ahí cuando todo lo que vemos en esta tierra envejezca, cuando todo sea removido, cuando todo perezca, y entonces vendrá un cielo nuevo y vendrá una tierra nueva y serán gobernados por ese Rey que se llama Jesucristo. Un Rey que no cambia, un Rey que sus años nunca se acabarán, y tal como nos dice aquí el versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Finalmente, la séptima razón por la cual nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, la encontramos en el versículo 13, y es porque Él se ha de sentar a la diestra del Padre. Versículo 13 nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, es que se le ha dicho, siéntate a mi diestra. ¿Y esto por qué? Porque Él es el único que tiene el derecho, porque Él es el único que es soberano, porque un día nuestro Señor Jesucristo, cuando ya su obra esté completada, terminada, Él se ha de sentar a la diestra del Padre, porque Él es el soberano. Salmo 110:1 nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como decíamos al principio, los ángeles fueron creados para servir a Dios. Por tanto, los ángeles no se pueden sentar. A la diestra del trono de Dios no hay asiento disponible para estos seres. Y no lo hay. Porque ellos constantemente tienen que estar sirviendo, alabando, adorando a Dios. Y a ninguno de ellos Dios le dijo que se le sentara a su diestra. Ellos están para ministrar. Ellos están para servir. Ellos nos son enviados a nosotros para que nos sirvan a aquellos que somos herederos de la salvación. Ellos están para proteger al creyente. Su misión es servirnos por toda la eternidad, tal como lo hicieron con Lot y su familia, tal como lo hicieron con Daniel, tal como lo hicieron con Elías cuando estaba en el desierto, también como lo hizo con Pedro cuando estaba en la cárcel, liberándolo. En fin, el propósito de estos seres es servir. Sin embargo, el propósito de nuestro Señor es reinar por siempre. Y por eso nosotros debemos darle toda nuestra adoración y nada más que Él, porque el único que es Rey, el único que es digno, es nuestro Señor. Vamos a orar. Padre amado, no puede haber un solo día en que no te demos la gracia, porque una parte de ti se humilló a sí mismo. Una parte de ti se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta muerte de cruz, y razón por la cual hoy estamos liberados de esta condenación eterna. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestras luchas. Padre, la ponemos en tus manos. Padre, gracias por ser nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, como decía el salmista. Y aumenta nuestra fe, no solamente para conocer más de ti, sino también para servirte con interés, con amor, con dedicación. Padre, bendice este momento en que celebramos ahora y recordamos esa última cena que tuvo tu Hijo Jesucristo antes de su crucifixión. Crucifixión mediante la cual hoy somos redimidos por la resurrección de tu Hijo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.